tres, me he equivocado, he puesto dos ahí. Las claves de crecimiento espiritual, la oración se llama, ¿sí? El crecimiento espiritual. Hay dos claves de crecimiento espiritual. La oración y la lectura de la Biblia. Las dos van de la mano. Porque en la lectura de la Biblia aprendemos a cómo orar al Señor, cómo hablarle al Señor, ¿sí? Entonces, tienen el librito ahí, ¿no? Sí. Sin duda alguna, la clave del crecimiento espiritual es el conocimiento de la persona de Dios. La única manera de edificar una relación con alguien es dedicando tiempo para estar con esa persona. Si queremos conocer más a Dios, necesitamos pasar tiempo con Él. Muchas personas desarrollan una religión, pero no una relación personal con Dios. ¿Sí? En la palabra de Dios encontramos dos claves vitales para nuestro crecimiento espiritual. Estas dos claves deben ser nuestra responsabilidad diaria. Si queremos crecer espiritualmente, en esta lección consideraremos la primera. Sí. La primera, la oración. ¿Sí? Como cristianos debe ser una prioridad cultivar nuestra relación con Dios. Y una de las mejores maneras de crecer en nuestro andar con Jesús es la oración. ¿Sí? Cuando oramos, nosotros le hablamos a Dios. Y cuando leemos las Escrituras, Dios nos habla a nosotros por medio de las Escrituras. ¿Sí? Ahí hallamos respuestas a todas las preguntas que tenemos. Porque Dios quiere una relación, no una religión. ¿Sí? Que hablemos diariamente con Él. Un hijo con el Padre tienen comunicación diaria. ¿Sí? Entonces dice, ¿qué es la oración? En términos sencillos, la oración es hablar con Dios. La oración es ese tiempo que apartamos diariamente para tener comunión con Dios. Perdón, Samuel, perdón. Samuel, perdón que le interrumpa. Para adorar, agradecer y pedir a Dios por otros y por nosotros. ¿Sí? Su prima le escribió un mensaje. Algo muy importante para la vida cristiana es entender que cuando leemos la Biblia, Dios nos habla, ¿ves? Cuando leemos la Biblia, Dios nos habla a nosotros, porque una relación tienen que hablar los dos, ¿sí? No uno solo. Cuando leemos la Biblia, Dios nos habla. Cuando oramos, nosotros hablamos con Dios. Nunca olvide que la oración es tan importante para la vida espiritual como la respiración para la vida física. Amén. A través de la Biblia vemos claramente que orar es hablar con Dios. Amén. ¿Sí? Amén. Orar es hablar con Dios. Cuando oramos, abrimos nuestro corazón a Dios para contarle cómo nos sentimos. No es hacer la oración que nos enseñaron nuestros padres, repetir el Padre Nuestro, repetir la Ave María. No, Dios quiere una conversación, cómo nos sentimos, qué necesitamos, qué prueba tenemos, cuáles son nuestros temores. Eso es una oración. Orar es hablar con Dios, no repetir algo que nos enseñaron. ¿Sí? Cuando uno habla con su padre, expresa lo que uno siente. ¿Sí? Sí. ¿Sí me entienden? Entonces, eso es la oración. En Mateo, capítulo 6, versículos 5 al 8, Jesús habla sobre la oración y dice así: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará en público. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan.
¿Sí? Entonces, si Sí. Dios sabe, entonces, ¿por qué oramos? Porque cada vez que oramos, le estamos demostrando a Dios que dependemos de Él. ¿Sí? Sí. Pero Él ya sabe lo que necesitamos, pero Él quiere que nosotros siempre Sí. acudamos a Él y le digamos, que aprendamos a expresar. ¿Sí? Así nos sentimos de que, ¿cómo se llama? Que dependemos de Él diariamente. ¿Sí? El día que uno no ora, sale indefenso a la calle y es presa fácil para el enemigo. ¿Sí? Porque la oración nos fortalece. Dice, aquí vemos que la oración es entre nosotros y Dios, y no en público para impresionar a los demás. Está claro, ¿sí? Sí. Si lo que buscamos es que los demás nos oigan y admiren nuestras palabras, nuestro corazón no tiene una actitud correcta, porque nosotros lo damos a Dios, no para que la gente nos vea, como hacen muchos en las plazas, en las calles, en los parques, ¿sí? Al orar, nuestro deseo más grande debe ser pasar tiempo con Dios y hablarle desde lo más profundo de nuestro corazón, abrir nuestro corazón a Dios. Eso es lo que Él quiere, ¿sí? Sí. Es cierto que nuestro Padre sabe de antemano lo que necesitamos, pero a todo buen padre, a Él le encanta escuchar la voz de sus hijos y desarrollar una relación cercana, ¿sí? Eso nos ayuda a tener una relación más cercana con Dios. Vemos así que el énfasis de la oración debe ser fortalecer nuestra relación con Dios, acercarnos cada día a Él, pasando tiempo en su presencia y compartiendo con Él lo que hay en nuestro corazón. Oramos porque nuestra relación con Dios es importante y vital para caminar firmes en su voluntad. ¿Sí? Continuando acá dice, claramente nos dice en primera de Tesalonicenses 5:17 que debemos orar sin cesar. ¿Sí? Ahí hay un espacio en blanco, se pone lo que está con azul, cesar, sin parar. Eso significa que continuamente debemos hablar con Dios. ¿Ok? Sí. No necesitamos un lugar específico para orar. Antes nos enseñaban que para orar teníamos que ir a la iglesia, al templo, que solamente ahí estaba Dios. Pero ya nosotros, teniendo las escrituras, sabemos que Dios está en todo lugar. Y el Espíritu Santo está en nosotros. Donde estemos podemos orar y Él nos escucha. ¿Sí? Él no habita en templo fabricado por el hombre. ¿Sí? Él no habita en una imagen que no se puede mover. ¿Sí? Él está en todo lugar. Su presencia abarca. Donde nosotros vamos, ahí está. Y si queremos orar, tenemos la seguridad que Él está con nosotros y está escuchando la oración. No hay un lugar específico. En silencio internamente, ¿no? ¿Sí? O si no, buscar un lugar, un cuarto donde tú estés con Él. Pero si estás en la calle y necesitas orar, en voz baja. No tienes que orar fuerte para que la gente escuche, sino en voz baja, entre ti y Dios. ¿Sí? Eso significa que continuamente debemos hablar con Dios. Según Lucas 18:1, Jesús dijo lo que debíamos orar siempre y no desmayar. ¿Sí? Debemos orar siempre y sin desmayar. Esto que está marcado azul son las respuestas que tienen que poner en el cuadernito. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo debemos orar? ¿Sí? ¿Cuándo debemos orar? Dice, Lucas 18:1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuándo debemos orar? Como cristianos debemos orar todo tiempo para no caer en tentación. ¿Sí? Una palabra, una escritura que respalda esto es el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41. Velad, y Jesús le dijo a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sí?
Jeremías 17:8 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Sí? Sí. Dios dice que el que cree en él, en su interior correrán ríos de agua viva. Él es el agua de vida. ¿Sí? Es como Sí. un árbol, pues, es como un árbol plantado en las corrientes de las aguas. Si no le falta el agua, ¿sí? Ese árbol va a nacer fortalecido, ¿sí? Sus hojas van a estar verdes. O sea, nuestro espíritu va a estar floreciendo porque tenemos comunión con Dios, ¿sí? Por medio de la oración, ¿sí? Y cuando venga la sequía, no tendrá temor alguno, ¿sí? Porque Cristo está con nosotros y eso nos hace caminar seguro, ¿sí? Acá dice, ¿en qué tiempo oró David? ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo es el Señor que debemos orar siempre y no desmayar, es decir, no fatigarnos o dejar de hacerlo como si no tuviese valor alguno. La oración es muy importante. A través de la historia encontramos que hombres dedicaron tiempos especiales para tener una comunión con Dios y así crecer espiritualmente. ¿En qué tiempo oró David? Según el Salmo 5:13, de mañana. ¿Qué dice el Salmo 5:13? ¿En qué tiempo oró David? Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. ¿Sí? David oraba de mañana. ¿Y cuántas veces oraba Daniel? El libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado para que adorasen, todos se postrasen a la imagen de Nabucodonosor, él entró a su casa y abierta la ventana de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Sí? Él no se postraba a la imagen del rey Nabucodonosor, sino a Dios. ¿Sí? Por más que habían prohibido que adoren a cualquier otro Dios, solamente a Nabucodonosor, él siguió fielmente orándole a Dios, porque él sabía que de él viene su socorro, de Dios viene su fortaleza. ¿Sí? Sí. En el libro de Marcos 1:35 dice, ¿qué hizo Jesucristo para tener comunión con su Padre? Oraba muy de mañana. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba Jesús. Un lugar desierto, oraba muy de mañana y en un lugar desierto, no público, ¿se dan cuenta? Sí. En Lucas 5:16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba, siempre en privado, ¿sí? Jesús. En Mateo 14:23 dice, despedida la multitud, después que predicaba la multitud, la despedía y subía al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Llegaba la noche, él estaba ahí solo orando con el Padre. ¿Sí? Ahí venía la fortaleza de Jesús cuando estaba en esta tierra. ¿Sí? Todos los días le oraba al Padre. Todos los días le hablaba a él. Todos los días tenía tiempo. ¿Sí? Ahora dice, ¿cuál es la respuesta a la pregunta ¿cuándo debemos orar? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuándo debemos orar? En todo tiempo, en todo momento. Tiempo y en secreto. ¿Sí? Uno con Dios, nadie más. Completa el versículo de Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y luego en acción de gracias. ¿Sí?
Dice, debemos orar en todo tiempo en secreto para no caer en tentación. Ya hablamos de Mateo. Verá y orar para que no esté en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sí? Así como comemos el pan diario para alimentar nuestro cuerpo, ¿sí? Tenemos que también alimentarnos de la palabra de Dios para que nuestro espíritu esté vivo, fuerte, ¿sí? Lectura de la palabra y oración, ¿sí? El espíritu necesita ser alimentado, si no el espíritu se debilita. Y más fuerte es nuestra carne, la carne nos domina. Lo que más alimentemos, eso va a gobernar nuestra vida. Si alimentamos más el espíritu va a gobernar nuestra vida, ¿sí? Si alimentamos más la carne, nuestra carne va a gobernar nuestra vida. Eso tenemos que tener bien en cuenta. Por eso es la importancia de orar y leer la Biblia. Dice Jeremías 17:8, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. ¿Sí? Es el que leímos y será agua plantada, como completar el versículo Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ahí está. Filipenses 4:6, ¿sí? Todo lo que está marcado con azul son las respuestas al librito que tienen que llenar. Punto 3. ¿Cómo debemos orar? Romanos 8:26. ¿Qué dice Romanos 8:26? Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Sí? Nos da fuerza. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Sí? No lo sabemos, pues el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No tenemos ¿qué significa esto? Que no tenemos que buscar palabras floridas, nada. Hablar como hablamos. Sí, con respeto a Dios, sí. Como hablamos y el Espíritu traduce esa oración para que llegue a la presencia de Dios. ¿Sí? Conforme nuestro espíritu desea que llegue. Anita, no hay una oración específica que uno tenga que hacer, sino es lo que sale de tu corazón. Eso es lo que Dios quiere escuchar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Sí? ¿Qué necesitas? ¿Sí? ¿Qué perturba tu mente? Eso quiere Dios escuchar. En Mateo 6:7 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No mucha repetición. Ir directo al grano, ¿sí? Sin muchas palabras. La oración no tiene que ser larga, sino corta y concisa. Directo, sin dar tanto rodeo, ni tanto adornarlo, porque igual Dios lo entiende. ¿Sí? Dios entiende lo que queremos decir, porque Él ya conoce nuestras necesidades, ¿sí? Porque Él ya sabe lo que estamos pensando, ¿sí? Entonces, solamente que el orar es someternos a reconocer que necesitamos tener relación con Dios, ¿sí? Puede que entendamos la importancia de la oración, pero muchas veces no tenemos claro cómo debemos orar, ¿sí? Sí. La Biblia nos da ejemplos y ayuda, ¿sí? En el Evangelio de Lucas encontramos el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es el modelo de oración que Jesús nos enseñó. Es un modelo. No es que tengamos que repetirlo exactamente, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, ese punto. Estamos ya. Dice, aconteció, allá en el libro de Lucas 11 del 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Y Jesús les dijo, cuando oréis, decid,
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. ¿Sí? Este es un ejemplo de cómo debemos orar. No es repetir, si ya la palabra dice que no usemos vanas repeticiones. Cristo no murió para que todos los días le dijamos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. No. ¿Sí me entiende? Jesús acá está dando un ejemplo cómo debemos orar. Ahora, vamos a dividir esta oración para saber cómo lo armamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice acá, miremos algunos ingredientes de la oración. ¿Sí? Al considerar Mateo 6, 9, 13, podemos ver un modelo, un ejemplo de cómo debemos orar. Toda oración es dirigida al Padre. Por eso, Padre nuestro. ¿Sí? Jesús, ¿a quién le enseñó esta oración? A sus discípulos. ¿Sí? No lo enseñó en el Sermón del Monte, no lo enseñó cuando predicaba públicamente, no lo enseñó a todo el mundo. ¿Sí? Le enseñó a sus discípulos, por eso, como los discípulos creyeron en él, fueron hechos hijos de Dios. Por eso le dijo a ellos, ustedes digan, Padre nuestro. Ellos sí podrían llamar Padre a Dios, porque habían creído en Jesucristo. ¿Sí? Los demás no, a los demás no podían enseñarles oración, porque no son hijos. ¿Sí? Sí. Yo no puedo llamar padre si no soy hijo. ¿Sí? Entonces, el punto 4 dice, miremos algunas ingredientes de oración. Dice, toda oración debe ser dirigida al Padre, Padre nuestro. Toda oración requiere de una declaración de adoración. Santificado sea tu nombre. ¿Sí? Queremos reconocer lo que Dios es, su eternidad, su justicia, su bondad, su misericordia, su soberanía, etc. ¿Sí? 15. Dice, toda oración debe tener una palabra de agradecimiento. Agradecemos a Dios por todo lo que nos da, la vida eterna, el privilegio de ser sus hijos, su cuidado, la vida, la ropa, etc. Toda oración debe tener una actitud de sometimiento. Hágase tu voluntad. Debemos buscar y desear hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro? El Salmo 143, 10. ¿Sí? Está esto. Toda oración incluye pedidos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Sí? Eso incluye intercesión. Esto es, primero oramos por las necesidades de otras personas, por nuestros familiares, por la iglesia de Cristo, por los que no conocen a Jesucristo, los que están en aflicción o enfermedad. Luego vienen nuestras peticiones personales. ¿Sí? Después de orar por las necesidades de otros, presentamos nuestras decisiones y esperamos que en el tiempo del Señor serán contestadas según 1 Juan 5, 14, 15. ¿Sí? Después es, toda oración debe incluir confesión. Y perdona nuestras deudas, confesar es reconocer que hemos hecho mal. Nos duele y estamos arrepentidos. De esta forma, al confesar a Dios nuestro pecado, Dios nos perdona, pero este debe incluir el arrepentimiento según Proverbios 28:13. Toda oración está dirigida a Dios el Padre en el nombre de Jesucristo. Es lo que aprendemos en Juan 14:13, 14:5. ¿Sí? Capítulo 14, versículo 13 y capítulo 14, versículo 5. ¿Cuáles son los resultados de la oración? Según Jeremías 33:3, si clamamos, Él nos responderá.
Según 1 Pedro 5:7, entregarlo todo porque Dios tiene cuidado de nosotros. Según Hebreos 4:16, alcanzaremos misericordia y gracia y socorro. Amén. Vamos a explicar lo que es la oración. ¿Sí? Lo tengo acá, lección 3. Se la voy a poner en pantalla para que vean cómo desglosamos el Padre Nuestro para poder armar nuestra propia oración. ¿Sí? Acá la estoy abriendo ahorita y se la voy a mostrar para que vean que solamente es lo que Jesucristo enseñó, es un ejemplo cómo debemos orar. Voy a compartir esto ahorita acá. Esto share. Ahora voy a compartir el otro. Ok. Share. Share. ¿Están entendiendo o no? ¿Están entendiendo lo que estamos estudiando? Sí, sí, claro, ¿Ah? sí, ¿Sí? De todas maneras, sí, cualquier pregunta podemos buscarla en la palabra de Dios y ahí la podemos compartir. sí. ¿Dónde está esto? Eso me... Ahí está, ahí está. Acá está la oración. 1, 2, ya. Mire. Comenzamos. Comenzamos con una actitud de alabanza. Primero, en el verso 2, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sí? Santificado sea tu nombre. Entonces, esto, ¿qué cosa está diciendo? Padre nuestro que estás en los cielos, santo eres, ¿sí? Empezamos con una, alabando a Dios, glorificando a Dios, ¿sí? Dice, inicialmente debemos mostrar nuestra alabanza y adoración, reconocer la grandeza de Dios y su santidad. Nuestra actitud debe ser de humildad y respeto como hijos, dirigiéndonos a nuestro Padre Celestial. Esa es la primera parte de la oración, ¿sí? Al decir, Señor Padre nuestro, dirigirnos de esa forma. La segunda parte, expresamos nuestra confianza en Él. Luego nos sometemos a su voluntad y afirmamos que lo mejor que nos puede pasar es que su reino se manifieste en nosotros. ¿Sí? En nuestra vida declaramos confianza total de que su reino y su voluntad son lo mejor para nosotros, porque donde se manifiesta el reino de Dios suceden grandes cosas. Verso 2 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Sí? Sí. O sea, pedirle, primero, alabar a Dios. Padre, tú que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. ¿Sí? Porque tú eres bueno, porque tú tienes cuidado de nosotros y porque gracias a ti fuimos hechos hijos tuyos. La segunda parte, pedir, Señor, que tu voluntad como se hace en el cielo, se haga en nuestras vidas. ¿Sí? Sí. Se haga en nuestras vidas, se haga en la vida de nuestra familia, ¿sí? Se haga en la vida de nuestras amistades, ¿sí? Pedir que su voluntad, así como los ángeles le obedecen en todo, se haga acá, que nosotros podamos obedecerle a Él, ¿sí? Sí. La tercera parte está en el verso 3. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué quiere decir eso? Lo que dijimos en antes, intercesión, orar por las necesidades de otras personas, ¿sí? Sí. Porque Dios es el pan de vida. No estamos hablando del pan de la comida. ¿Sí me entiendes? Sí. El pan nuestro es orar por las necesidades de otra persona. Al orar por las necesidades, estamos orando por la provisión también, ¿no es cierto? Incluye necesidad, provisión. Por los familiares, por la iglesia, por los que no han recibido a Cristo,
por los que están pasando por pruebas, aflicción o enfermedad, etc. Comenzamos. El pan nuestro es orar por otros. Parte 1. Sí. La parte 2 es presentar nuestras peticiones, a pedir la provisión de Dios para el día de hoy, ¿sí? Él sabe que durante el transcurso del día tendremos necesidades físicas y desea suplirlas, ¿sí? Físicas y espirituales, faltó acá, ¿sí? No todo lo que tenemos que pedir tiene que ser lo material, sino lo espiritual también. La cuarta parte del Padre Nuestro es el versículo 4a, dice, perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. ¿Por qué dice a todos los que nos deben? Porque antiguamente en el pueblo judío, ¿sí? En el año del jubileo, cada 70 años se perdonaba todas las deudas. Los esclavos eran libres, ¿sí? Todas las deudas eran perdonadas. La tierra no se sembraba ese año, ¿sí? Por eso que los años anteriores tenían que guardar provisión para el año que no se sembraba, para que la tierra descanse, ¿sí? Sí. Entonces dice, confesar es reconocer lo que hemos hecho mal, que nos duele lo mal que hemos hecho y que estamos arrepentidos. Reconocemos nuestra necesidad de su perdón y de su gracia. Necesitamos que nos perdone, ¿sí? Y que su gracia nos sustente. A la misma vez examinamos nuestro corazón para saber si hemos estado dispuestos a perdonar, ¿sí? Y ofrecer gracias a los que nos han ofendido, ¿sí? Porque dice, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos. No podemos pedir perdón si no hemos perdonado nosotros primero, ¿sí? Sí. ¿Sí? Porque dice, Sí. el Señor te dijo, ¿cómo tú quieres que yo te perdone si tú no perdones a tu hermano? ¿Sí? Entonces Jesús, que está diciendo ahí, que dijo Jesús en las Escrituras, si tú te vas a sentar a orar y tienes un problema con tu hermano y vas a dejar tu ofrenda, deja tu ofrenda ahí y anda y ponte en paz con tu hermano y luego ven, ¿sí? No podemos orar si estamos en enemistad con alguien, porque eso interfiere en nuestra oración, ¿sí? Sí. No permite que nuestra oración se eleve al cielo, ¿sí? Primero para recibir perdón tenemos que perdonar, ¿sí? Sí. Es momento de examinarnos. Sabemos que estamos agradecidos por el perdón de Dios a nuestra vida. ¿Está nuestro corazón suficientemente transformado como para ofrecer perdón a los que nos han ofendido? Es una pregunta que tenemos que hacer diariamente, ¿sí? Si Dios me perdona, ¿qué tengo que hacer yo? Perdonar, ¿sí? Si no, Dios no me va a perdonar. Va a decir, primero ponte en paz. Primero ponte en paz. Dios no te puede escuchar si tú tienes amistad con alguien. Ponte en paz con esa persona. Y ahí tu oración, ven y órame, yo voy a abrir mis oídos para escucharte, ¿sí? El punto 5 es, pedimos victoria sobre la tentación y el mal. El verso dice, y no nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno, ¿sí? Pedimos su ayuda y protección ante las tentaciones para que permanezcamos firmes en Él y no cedamos. Sabemos que Él es el único que nos puede proteger y librar de las tentaciones y de todos los ataques del maligno. ¿Sí? Solo Dios. ¿Se da cuenta cómo se va armando una oración que no es el Padre Nuestro repitiendo? Porque no es la voluntad de Jesús que repitamos todos los días lo mismo. Sí. ¿Sí? La parte 6 de la oración es volvemos a alabarle. Dice, algunas versiones incluyen esto, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Terminamos con una alabanza, la oración. Finalizamos con alabanza y adoración a Dios, reconociendo que solo Él merece toda la gloria, toda la honra
que la eternidad esté en sus manos. Así terminamos la oración. ¿Sí? En el verso 9 de este mismo capítulo dice, y yo os digo, dice Jesús, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. El verso 10 dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que no llama, y al que llama se le abrirá. ¿Sí? Sí. Esa es la seguridad que nos da Dios, que Él nos escucha, que Él va a responder. ¿Sí? Sí. Si nuestra oración no está llegando, es porque algo está obstruyendo esa oración. Y tenemos que ser nosotros, porque Dios no miente. ¿Sí? Algo, entonces decir, Señor, si mi oración no llega, muéstrame qué, porque a veces hay cosas que no nos damos cuenta, ¿no? Muéstrame en qué estoy fallando para rectificarlo, ¿no? Porque Dios nos muestra nuestros errores no para condenarnos, sino para hacernos ver que estamos errados y rectifiquemos. ¿Sí? Porque Dios no vino a condenar, sino a salvar a todo aquel que cree en Él. ¿Cuáles son los resultados de la oración? Punto 5. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sí? Sí. Dios tiene cosas mucho más maravillosas que ni siquiera en nuestra mente caben. No nos podemos imaginar. A veces lo grande que pensamos que pedimos, para Dios es poquito. ¿Sí? Porque el amor de Dios, la bondad de Dios para con nosotros es inmensa. ¿Sí? A veces pedimos algo y Dios tiene algo mucho mejor para nosotros. ¿Sí? Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ve, descárgate todo a Él. ¿Sí? Tienes un problema, descárgate a Él. Tienes ganas de llorar, llórale a Él. ¿Sí? Clámale a Él. Abre tu corazón a Él. ¿Sí? En Él sí hallarás la respuesta correcta a cada situación de tu vida. No hay ningún ser humano. ¿Sí? Ni en el pastor siquiera, porque el pastor es un ser humano igual que nosotros. ¿Sí? Todo consejo de la palabra de Dios, todo los consejos está en la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Sí. Porque la palabra dice, no ponéis los ojos en el hombre. Maldito aquel que confía en el hombre. ¿Sí? Porque el hombre no es perfecto. Solo Dios es perfecto. Y si uno sigue al hombre, el día que el hombre falle, se viene abajo con el hombre. Porque puso su confianza en el hombre. Por eso Dios, por cuidarnos, dice, no pongas tu confianza en ningún hombre. ¿Sí? Al pastor se le merece respeto, atención y todo. Pero mi confianza no está en él, sino mi confianza está en Dios. Al pastor lo usa para que traiga palabras, para que traiga mensajes. Pero si yo conozco la palabra, el pastor se puede equivocar también. Y yo puedo discernir, esto está errado. No voy a irme en contra del pastor, sino porque sé que es un ser humano, ¿sí? Y se puede equivocar. Termina el servicio, la explicación, le digo, pastor, esto es lo que usted dijo, según la escritura, es esto, personalmente, ¿sí? Por eso es importante conocer las escrituras, ¿sí? Para poder aclarar. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar nuestra misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él es nuestro socorro. En Él alcanzamos misericordia. En Él hallamos gracia. ¿Sí? Solamente en Él. ¿Por qué debemos orar? La oración nos acerca al Padre, nos da la maravillosa oportunidad
de abrir nuestros corazones a Él, contarle lo que hay en nuestra mente y en corazón, pedirle su ayuda y su sabiduría. ¿Sí? Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Sí? Porque nunca nos va a dejar desamparados. Si yo le busco, el Señor está ahí, dice. Si Él me busca, acá estoy yo. ¿Sí? Nunca vas a estar solo, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto es lo que hacemos cuando oramos. Nos acercamos al Padre, sacamos tiempo para hablarle y escucharle, para disfrutar de su presencia y compañía. Esta es la razón principal por la que oramos. Hay otras razones por las que debemos de orar. Mira algunas de ellas a continuación. 1, porque Jesús nos dio ejemplo. ¿Sí? Debemos orar porque Jesús nos dio ejemplo. Y Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Sí? Vemos a Jesús, aún siendo Dios hombre, cultivó una vida de oración y clamor, pero también tuvo reverente sumisión, reverente sometimiento. ¿Sí? ¿Cuánto más debemos nosotros mostrar ese corazón reverente y sumiso a través de nuestras oraciones y nuestras conversaciones con el Padre? Si Cristo, siendo Dios hecho hombre, oraba todos los días, tenía la necesidad de tener una relación con el Padre, ¿cuánto más no nosotros? ¿Sí? Entonces, 1, oramos porque Jesucristo nos dio ejemplo. 2, oramos para recibir su paz. Filipenses 4, capítulo 4, 6 y 7. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Sí, pondrá paz. Hay gente que vive atormentada, no oran, no tienen a Cristo. ¿Sí? ¿Y qué hace el enemigo? Atormentar. Dios no atormenta a nadie. Dios te da paz. Y la paz que el mundo no conoce. Son tantas nuestras preocupaciones diarias. Podemos llevarlas ante Dios, entregárselas y darle gracias porque no tenemos que enfrentar solos los problemas de la vida, porque Él está con nosotros. Es en esa actitud de total confianza en Él que recibimos su paz. Una paz incomprensible que el mundo no conoce y que muestra el cuidado de nuestro Dios para con sus hijos. Amén. Amén. Tercero, ¿por qué debemos orar? Para recibir sanidad física y espiritual. ¿Qué dice Santiago 5, versículos del 15 al 16? Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sí? Sí. Podemos llevar ante Dios todo tipo de peticiones, incluidas las peticiones por salud y por el perdón de los pecados. Dios anhela tocarnos con sanidad física y sanidad espiritual. ¿Sí? Nosotros somos justos gracias por Jesús, no por nosotros. ¿Sí? ¿Sí? Alcanzaremos sanidad. ¿Sí? Pero todo está ligado a la soberanía de Dios. ¿Sí? Dios nos conoce. ¿Sí? Quizás tenemos una enfermedad que Dios ha permitido que lo tengamos, que no nos lo mandó Él, sino que ha permitido. Y Él sabe que si te sana, tú te vas a apartar de Él, no lo va a hacer. ¿Sí? ¿Qué pasó con Pablo? Tenía un aguijón, ¿sí? Y le pidió 3 veces a Dios que lo sanase. ¿Y qué le dijo Dios? Bástate mi gracia, ¿sí? Porque ese aguijón le fue dado por todo el conocimiento que iba a recibir Pablo y revelaciones de Dios para que no se envanezca y peque, ¿sí? Entonces, ese aguijón lo controlaba. Y después Pablo terminó diciendo, ¿sí?
¿sí? Que por la gracia de Dios, ¿sí? Que sus debilidades se perfecciona, ¿sí? En la gracia de Dios, ¿sí? Si Dios quiso ponerme al aguijón, que me lo ponga. Si es para cuidarme, lo llevaré, ¿sí? Aceptó, no discutió con Dios, no dijo por qué, si yo te sirvo, nada, ¿sí? 4, ¿por qué oramos? Porque expresa confianza en la gracia y en la misericordia de Dios. En Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos, ¿sí? Porque la oración nos fortalece. Porque la oración nos da la seguridad a quién hemos orado, a quién le hemos entregado nuestras cargas, nuestros problemas, ¿sí? Mientras más cultivemos nuestra relación con Dios, más fácil será acercarnos a Él, con una confianza para hablarle y presentarle nuestras necesidades. También será cada vez más fácil escucharle y recibir su misericordia, su gracia y su paz. ¿Por qué debemos orar? Porque debemos perseverar. ¿Por qué debemos perseverar en la oración? Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sí? Podemos orar en todo momento por las situaciones o por personas que vengan a nuestra mente. También debemos interceder por nuestros hermanos en la fe. Es importante pedir al Espíritu Santo las palabras precisas para orar con sabiduría a Él, de acuerdo con el corazón de Dios. No dudes en acercarte al Padre Celestial con tus oraciones. Verás el gozo enorme que sentirá tu corazón al fortalecer tu relación con Él a través de la oración. ¿Sí? En la oración somos fortalecidos. ¿Sí? Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran al corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, y todos sus juicios son justos. Amén. Amén. Agradecemos a Dios por su valiosa palabra.